que yo creo que me estafaron. Es un llenante universal cubano. Yo de toda la vida le he dicho pastica de maní. Este guarapo hervido me costó 40 pesos. En el video de hoy, aprendiendo sobre snacks de candonguitas, una historia de fe, riesgo e inflación. Ya sé que eres sordo, Mike, pero tienes que oír esto. Con la llegada del reordenamiento monetario a nuestro país, las chucherías desaparecieron. Las tiendas en CUC, que eran las principales proveedoras de estas golosinas, meriendas, ya no existían y solo quedaban las tiendas en MLC. Por esto, las meriendas manufacturadas en pequeñas industrias particulares son las que ocuparon el centro de comercio de aquellos cubanos que no pueden comprar en una tienda MLC, pero tienen hijos que van a las escuelas o simplemente quieren merendar por la noche mientras ven algo que les guste. Hoy les traigo una recopilación de algunos de esos productos icónicos, además de nuestro país y de nuestras candonguitas, como se le conoce, y espero que les guste. Yo he comprado unas cuantas cositas que algunas me gustan, otras no, pero que la mayoría son muy conocidas y que tal vez les traigan algunos recuerdos de su infancia o de los otros días, o es algo que comen todavía, como yo, que hay cosas que sigo comprando. Y pues nada, acompáñenme para ver los precios de estos productos y la calidad, que a veces es cuestionable. Una candonguita es un puesto donde se comercian productos comestibles. Pertenece a un ciudadano común y estas se encuentran en todo el país. Empecemos con algo con chocolate porque a mí me encanta el chocolate. Las nayaras. Este dulce es como una masa dulce cubierta por un glaseado de chocolate de muy mala calidad, como pueden ver. Un glaseado en condiciones no se vería así, pero esto es lo que se come aquí, es muy común. Este tiene un valor de 10 pesos, 10 pesos cubanos cada unidad. Lo voy a probar. No está malo, no está malo, se puede comer perfectamente. No es la cosa más rica del mundo, pero oye, esto te resuelve y te llena y sabe bien. Aprobado. La nayara yo la pruebo. Esto a mí me encantaba. Es el merenguito. Hay más grandes, más chiquitos, blancos por lo general, son de ese color, pero este que compré es verdecito, me gusta cantidad el color. Y cuando era niña me encantaba y yo siempre compraba y costaba 1 peso. Hoy vale 10 veces su precio, vale 10 pesos. Vamos a probarlo. Pero no decepcionó. El merenguito no decepciona. Y es súper difícil de hacer. Yo lo he intentado hacer muchísimas veces en mi casa. Nunca lo he conseguido. Nunca lo he conseguido. Creo que se hace en horno, algo así. Es el merengue tradicional, pero la forma de cocción es súper específica. Y yo nunca lo he conseguido. Es algo que tengo frustrado en la vida. Pero algún día lo voy a hacer. Polvorones. Esto, tal vez si no vives en Cuba, te suena extraño, ¿no? Que esto se llame polvorón, porque los polvorones no tienen esta consistencia, la masa no es de esta manera, pero aquí a esto se le conoce como polvorón, o por lo menos donde yo vivo, y consiste en una masa dulce también, no tiene nada especial, ni siquiera es arenosa como es el polvorón realmente, o lo que se conoce internacionalmente como polvorón, y tiene en el centro un poquitico de mermelada de guayaba, y vale igual 10 pesos cubanos. No puede estar malo. No puede estar malo. Harina. Es una masa dulce. Masa real. Esto no es algo que yo ame especialmente. Realmente es una masa que no es la más suave. Es un poco, se te hace bola en la boca más bien. Pero llena. Esto es un llenante universal cubano. Esto te quita el hambre. Seguro, seguro. Y me costó 40 pesos. Un poquito caro. Pero bueno, un pan cuesta 70, ¿no? Sí, está un poquito caro. Está un poquito caro porque un pan más grande yo creo que te cuesta como 70 pesos, más o menos. Esto resuelve. Esto resuelve. Lo voy a probar. Duro. Bastante duro. Faltó leche, no sé. Te va a costar traértela. Te va a costar un poquito. Pero cuando baja, todo es resuelto. Pasticas de maní.
Al menos así se le conoce en Holguín. Sé que en el resto del país no se le llama así, se le llama a esto maní molido y esto maní en grano. Pero en Holguín, yo de toda la vida le he dicho pastica de maní molido y pastica de maní en grano. Esto sí me encanta. Yo esto sí lo utilizo por una pila de cosas, me hago batidos para el gimnasio y esto me lo como. Me gustan ambas cosas, cantidad. Maní. Maní y almíbar. Buenísimo. Al final supo un poco raro, la verdad. No sé. Vamos a ver si no tiene algo raro. Mm, está bien. No es lo mejor que he probado, pero está bien. Esta me costó 50 pesos cubanos. Parece bien. Y esto, miren el papel, esto es una hoja blanca. 120 pesos cubanos. Cuestionable. Cremita de leche. Miren el tamañito de esto. Pero la leche en Cuba está carísima. Carísima, carísima. Y esto me costó 40 pesos. Es súper pequeño, pero es rico. Esto es riquísimo. A todo el mundo le gusta, yo creo. Yo no conozco a nadie que no le guste la cremita de leche. Cremita de leche. Peter. Esto es básicamente chocolate. Y esta forma de venderlo es muy típica y muy antigua. Yo creo que de siempre esto ha existido, no sé. Yo desde que me acuerdo de estos Peter así, con este papelito, existen. Y bueno, es chocolate, no el mejor chocolate del mundo, no el más brillante, ni el que de más leche tiene, pero sí estaba buenísimo. Está bueno. El chocolate, a mí el chocolate me gusta como quiero. Eso me costó 30 pesos cubanos. Me parece bien. Pasta cubana. Esto es bastante icónico de aquí. A mí no me hace especial ilusión, la verdad. No es que me encante ni nada por el estilo, pero tenía que comprarlo porque esto es súper típico. Lo ven así de dos colores, pero esto no es que aquí sea de un sabor y aquí de otro, no. Todo sabe igual todo. Y creo que se hace de boniato. No sé cómo un boniato pasa a hacer esto, pero... La consistencia es peculiar. Es como una masa que parece harina, pero no es harina para nada. Es como una pasta. Es raro y sabe dulce, pero no tiene un sabor específico, ¿no? No podríamos decir que sabe, no sé, no sabe boniato tampoco. Simplemente sabe dulce. Costó 40 o 50 pesos, no estoy segura. Creo que 40 pesos. 50 pesos. Me costó 50 pesos. Esto, de boniato. Raspadora. Polémico. Esto es muy, pero que muy dulce, demasiado dulce para mi gusto, pero es muy típico de Cuba. Está hecho de la caña y es muy dulce porque, bueno, de la caña se hace el azúcar. Y tiene un sabor particular, fuerte, dulce, fuerte. A mí no me encanta, la verdad. No me gusta. No. Este guarapo hervido me costó 40 pesos. Y por último vamos a probar estos peyes. Ahora mismo son súper populares. Estos son de mantequilla. Y tengo que decirles que hay algunos, no sé, son una cajita de sorpresa. Hay veces que tienes suerte y te tocaron los tostaditos acabaditos de hacer y están buenísimos. Pero hay veces que te tocan un poco blanditos. O también hay veces que te tocó un paquete que no tiene ni gota de sal y aquello es maíz, porque este está hecho de maíz. ¿Qué le pasa al maíz para convertirse en esto? No sé, pero este está hecho de maíz. También los hay ahora de jamón, que tienen un sabor muy similar al pey de bacon de antes. De jamón no, al pey de jamón de antes no lo iguala nada. Pero bueno, se parece al de bacon. Y hay de otros sabores, también hay picantes, aunque no pican mucho, pero tienen como el sabor a pimienta un poquito. Y pues nada, que esto sí me gusta. Yo esto lo compro cantidad, lo meto en el microwave durante un minuto. Es una técnica del mapache herido que descubrí.
coges y metes los peyis, los pones en un plato y los pones en el microwave durante 1 minuto y se tuestan. Se tuestan muchísimo y saben súper bien, a mí me encantan. Lo que tienes que tener cuidado es que no se te quemen porque ahí sí es grave. Estos están buenos. Estos están buenos. Y este paquete, que es bastante grande, costó 50 pesos. Está buenísimo porque me les voy a enseñar el que yo había comprado de 50 pesos. Miren, tiene el precio y todo. Este está mucho más grande. Pero estos, al parecer, son un poco más pro. Porque tienen etiqueta y todo. Y dice el nombre, el número de teléfono. Voy a probarlo para ver la diferencia. No, están malos. Están viejos. No me gustan mucho. Y por último, lo mejor para el final, de toda la vida de Dios, este paquete de PI, que yo creo que me estafaron. Yo creo que me estafaron, porque cuando yo fui a comprar este PI, yo veo el cartel y dice chicoticos de ajo. Y yo digo, ah, no, yo quería comprar de queso, porque ya había comprado de los otros, y esto vale 300 pesos cubanos. Entonces yo dije, mira, si es de ajo no me interesa porque ya tengo PIs de ajo. Pero el señor me dijo, no, no, son de queso. Y yo dije, ah, bueno, si son de queso, sí, dámelos. Y los compré. Vamos a descubrir si me estafaron o no. Me estafaron. Esto de queso no, no tiene nada. Esto es un pelle de ajo de los de toda la vida de Dios. Pero esto es otra cosa. Esto sí es otra cosa. Yo no sé por qué no hacen PI. No entiendo que los particulares puedan hacer estos PI, que yo estoy seguro que están hechos de lo mismo. Y esto de Papas en Company, de quién tú eres, quién te maneja a ti, por qué no estás haciendo PI, Dios mío. Haz PI, que esto sí vale la pena. Boté 5 pesos. 300 pesos, sí, pero está crujiente, sabe a ajo. Está riquísimo, me encanta. Me encanta. La vida misma. Yo me he esforzado muchísimo pensando cómo llamar todas estas cosas y realmente no sé cómo identificarlo. Es merienda, pero son chucherías. Es como, no sé, yo les llamo snacks de candonga. Y todo esto me costó nada más y nada menos que 800 pesos. Bueno, me estafaron. Eso ya, eso ya lo comprobamos, pero con esto nos vamos a llenar. Tengo aquí a unos amigos que se lo van a comer todo en cuanto apague la cámara. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete, déjame tu comentario, déjame tu like. Cuéntame qué compras tú en las candonguitas cubanas, qué meriendas por las noches o después que llegas de la escuela. Cuéntamelo todo, que quiero saberlo. Y suscríbete, sígueme en Instagram y en todas mis redes sociales, que ahí te espero para seguir hablando boberías. Me fui.